¿Has caminado alguna vez por un cementerio en la madrugada? ¿Has sentido que algo, o alguien, te observa desde la penumbra? Esta historia no es una leyenda cualquiera. Es el susurro de un mito que sigue latiendo bajo la tierra, envuelto en raíces, sangre y secretos jamás revelados. Hoy, te contaré la verdad detrás del árbol más temido de Guadalajara. La leyenda del árbol del vampiro en Guadalajara. Un cementerio y un rumor inquietante. Todo comenzó en el corazón del Panteón de Belén, un lugar donde las lápidas susurran con el viento y los cipreses parecen custodiar secretos centenarios. Los visitantes hablaban de un árbol extraño que crecía sobre una tumba. Algunos aseguraban que, si uno lo tocaba después del anochecer, escucharía lamentos provenientes de las raíces. ¿Una superstición más? Eso creía Elías, un joven periodista que buscaba su siguiente gran historia. Pero no sabía que esa búsqueda lo llevaría a descubrir una verdad mucho más oscura de lo que podía imaginar. Elías y la tumba sellada. Intrigado por los rumores, Elías visitó el cementerio por primera vez. Lo acompañó Martín, el cuidador del lugar, un anciano de rostro arrugado y mirada esquiva. Frente a la tumba en cuestión, Elías se estremeció. El árbol que crecía ahí parecía tener ramas como garras. Y lo más inquietante, la lápida estaba sellada con cruces metálicas y cadenas oxidadas. ¿Quién está enterrado aquí?, preguntó Elías. Martín, sin mirarlo, solo murmuró: alguien que nunca debió haber sido enterrado. Susurros bajo la tierra. Esa noche, Elías no pudo dormir. Las palabras de Martín retumbaban en su mente. Decidió investigar más a fondo. Revisó los archivos del cementerio y encontró algo espeluznante. La tumba pertenecía a un médico europeo llegado a Guadalajara en el siglo XIX, pero todos los documentos posteriores a su muerte estaban alterados o desaparecidos. Alguien había querido borrar su historia. Esa misma noche, Elías volvió al cementerio con una linterna. Al acercarse al árbol, escuchó lo imposible: susurros. Sí. Voces apagadas como si salieran de lo profundo de la tierra. El médico de los dientes afilados. Días después, Elías halló un diario escondido entre libros viejos de la biblioteca municipal. Era de una enfermera del antiguo Hospital de San Miguel, fechado en 1883. Narraba cómo un doctor extranjero, de rostro pálido y mirada penetrante, atendía a los pacientes más graves, pero muchos de ellos desaparecían misteriosamente. Algunos decían que tenía colmillos. Otros, que no salía de día. Y otros juraban que bebía sangre. Su nombre estaba tachado en todas partes, como si alguien hubiera querido enterrarlo dos veces, una con tierra y otra con silencio. La maldición del árbol vivo. Martín le advirtió: deja eso, muchacho. Ese árbol no es cualquier árbol. Es una prisión. Una maldita celda hecha de raíces. Años atrás, cuando enterraron al supuesto doctor, intentaron sellarlo con cruces y cadenas. Pero semanas después, el árbol comenzó a crecer justo encima. Y no era un árbol normal, sus raíces atravesaron la lápida. Era como si algo debajo intentara salir. Desde entonces, cada vez que alguien lo visita por la noche, desaparece. ¿Y sabes qué es lo más espeluznante? La tumba nunca está vacía. El monje que conocía la verdad, desesperado por respuestas, Elías visitó la antigua iglesia del barrio de Analco, donde se decía que un fraile anciano conocía el pasado oculto del médico extranjero. Al entrar, lo recibió un silencio sepulcral, apenas interrumpido por el eco de sus propios pasos. El monje, de cabello canoso y rostro desgastado por el tiempo, le dijo una sola frase: el mal no muere, solo cambia de forma. Le entregó un crucifijo ennegrecido y le advirtió: si vuelves a esa tumba, no regreses solo. Porque lo que duerme ahí, espera compañía. La noche de los gritos. Esa misma noche, Elías no pudo resistirse. Volvió al Panteón de Belén, crucifijo en mano. A medida que caminaba por entre las lápidas, el viento silbaba con fuerza, como si advirtiera que algo estaba por despertar. Y entonces lo oyó. Un grito desgarrador, profundo, como si surgiera del centro de la tierra. Las ramas del árbol crujieron violentamente, una figura negra se movía entre las tumbas. Elías retrocedió temblando. Alguien o algo lo estaba observando desde detrás del tronco. ¿Era un hombre? ¿O un espectro? El diario de un sepulturero muerto. Al día siguiente, Elías recibió un sobre anónimo. Dentro, encontró un diario antiguo cubierto de tierra. Pertenecía a un sepulturero llamado Lorenzo, quien había trabajado en el cementerio a finales del siglo XIX. En sus páginas,
Describí el entierro del médico, no tenía pulso, pero abrió los ojos justo antes de que selláramos el ataúd. Nunca grité tanto en mi vida. Y aún más escalofriante. Cada noche desde entonces, escuchamos que alguien rasguñaba la tapa desde dentro. Elías cerró el cuaderno con las manos temblorosas. ¿Era posible? ¿El vampiro nunca murió? El rastro de los animales muertos. El panteonero Martín llamó a Elías con urgencia. En las últimas semanas, decenas de gatos, perros callejeros e incluso aves, aparecían muertos cerca del árbol. Sin una gota de sangre en el cuerpo. Es como si algo se estuviera alimentando, susurró Martín. Los vecinos comenzaron a esparcir saliajos alrededor del cementerio. Algunos afirmaban haber visto una figura pálida con capa merodeando de noche. «Nos está cazando», gritó una anciana. «Y tú, muchacho, lo estás despertando». La mujer que volvió sin alma, una joven llamada Mariana, turista, visitó el panteón en un recorrido nocturno. Se acercó al árbol, burlándose de las leyendas, y desapareció por 2 días. La hallaron vagando por el barrio, descalza, con la mirada perdida y la ropa rasgada. No recordaba nada. Solo decía: «Él me habló. Me dijo que estaba solo, que tenía hambre». Pero lo más escalofriante era su cuello. 2 marcas rojas perfectamente alineadas decoraban su piel. El vampiro había vuelto a alimentarse. «Raíces que se mueven solas». Martín confesó un último secreto: «Una vez tratamos de cortar el árbol, pero las raíces sangraban». «Sí, sangre». El equipo de jardineros huyó horrorizado. Uno de ellos desapareció al día siguiente, y sus herramientas aparecieron oxidadas y cubiertas de tierra mojada. «Ese árbol es parte de él». «¿Un tentáculo de su maldición?», exclamó el anciano. Elías lo entendió por fin: si cortaban el árbol, podrían liberarlo. La carta escondida en un ataúd. Elías logró acceder a una cripta cerrada donde halló un ataúd vacío, y dentro, una carta escrita con pluma antigua: «No soy un monstruo, soy una criatura condenada por una eternidad de hambre. Si lees esto, no me perdones. Solo protégelos de mí». Firmado, Vladislav Kranev, doctor europeo. Ese era su nombre. Un vampiro desterrado de Europa, que fue atrapado y sellado en México. Pero algo había salido mal. El árbol no lo contenía, lo mantenía vivo. El exorcismo fracasado. Una noche, un grupo de sacerdotes intentó hacer un exorcismo alrededor del árbol. Reunieron sal bendita, incienso, y comenzaron a rezar. Pero al tercer salmo, las ramas se agitaron violentamente, como si fueran serpientes. Uno de los religiosos fue levantado por el aire y arrojado contra una tumba. Los demás huyeron, gritando entre lágrimas: «Ese no es un demonio, es algo peor». El árbol ardió por un instante, pero volvió a sanar. Elías observaba desde lejos, aterrorizado. La noche de la tormenta roja, un 31 de octubre, una tormenta aterradora azotó Guadalajara. Rayos cayeron sobre el Panteón de Belén, pero ninguno tocó el árbol. Mientras todos dormían, la tierra tembló. Un grupo de testigos aseguró haber visto una figura alta, envuelta en sombras, caminar por las calles aledañas. Los perros no dejaban de ladrar. «Se ha soltado», dijo Martín. «El sello se ha debilitado». Esa noche, 2 personas fueron halladas desangradas cerca del panteón. ¿Coincidencia? ¿O advertencia? Elías y la última decisión. Elías no podía más. Sabía que, si no hacía algo, esa criatura seguiría alimentándose. Decidió entrar al cementerio por última vez, armado con estacas, el crucifijo y la carta original del vampiro. Se arrodilló ante el árbol y leyó el texto en voz alta: «Si aún queda algo de humanidad en ti, déjanos en paz». La tierra tembló. Una figura surgió desde las raíces. Un ser cadavérico, con ojos brillantes y colmillos largos: «Paz», dijo con voz profunda. «Yo solo quiero sangre». El rito del silencio eterno. Elías fue arrastrado a una especie de trance. Soñó con un ritual antiguo, con monjes, fuego y sangre. Entendió lo que debía hacer: no debía destruir el árbol, sino sellar su alma dentro de él para siempre. Recitó una oración encontrada en los textos del monasterio. Y el vampiro gritó como si miles de voces salieran de su boca. El árbol brilló en rojo. Y entonces todo quedó en silencio. El árbol que no murió. Elías despertó entre tumbas. El árbol seguía ahí, intacto.
Pero algo había cambiado. Las raíces estaban más quietas. Ya no se escuchaban lamentos. Lo había logrado. Martín lo miró con tristeza. Ha sellado el mal, pero solo hasta que alguien vuelva a llamarlo. Elías se fue de Guadalajara. Nunca volvió a hablar de lo que pasó, pero cada año, en la misma fecha, alguien desaparece cerca del árbol. Una visita nocturna años después, un influencer decidió grabar un video viral en el cementerio. Rió frente al árbol, tocó sus raíces, e incluso lo abrazó. El video terminó con una pantalla negra. Lo encontraron 3 días después, con los ojos abiertos de terror y el cuerpo seco, como si algo se lo hubiera bebido por dentro. La leyenda nunca murió. El árbol sigue creciendo hoy, el árbol tiene ramas más largas, hojas más oscuras. Y debajo de él, se sienten vibraciones como latidos. Muchos creen que es solo una historia para asustar. Pero quienes han estado ahí saben la verdad. Ese árbol respira. El legado del vampiro Elías, ya anciano, escribió un libro secreto que nunca publicó. En él dejó su testamento espiritual: si alguna vez ese árbol es cortado, no huyas. No reces. Solo corre. La leyenda del árbol del vampiro en Guadalajara no es solo una advertencia. Es un grito de auxilio enterrado bajo tierra. La guardiana del cementerio, una mujer vestida de negro, empezó a rondar el panteón. Nadie sabía su nombre, solo que aparecía al anochecer y rezaba frente al árbol. Los sepultureros le temían. Ella le habla, susurraban. Un día, Martín se atrevió a preguntarle quién era. Ella solo respondió: soy la única que lo calma. Si dejo de venir, volverá a cazar sin control. ¿Era una bruja? ¿Una descendiente de quienes lo sellaron? Nadie lo sabe. Pero desde que apareció, no ha habido más muertes. El regreso de Elías décadas después, Elías volvió a Guadalajara. Ya anciano, tembloroso, con la vista nublada, pero con el corazón inquieto. Lo siento latir otra vez, dijo. Visitó el cementerio una última vez. Se arrodilló frente al árbol, colocó su crucifijo y susurró una plegaria. Al levantarse, vio su reflejo en la corteza. Pero no era él, era el vampiro. Sonreía. No has terminado conmigo, le dijo la voz en su mente. La lluvia de sangre una noche, llovió en Guadalajara, pero no agua. Gotas rojas mancharon las lápidas del panteón. Los vecinos despertaron horrorizados. Los medios no supieron explicarlo. Solo la mujer vestida de negro, parada frente al árbol, dijo en voz baja. La sed ha vuelto, y pronto será incontenible. Elías, desde su cuarto, comenzó a escribir de nuevo. Sabía que algo se acercaba. Y no sería una simple historia. El árbol abrió los ojos una tarde nublada. Un grupo de estudiantes que visitaba el panteón gritó horrorizado. El árbol tenía ojos. 2 nudos oscuros en su corteza formaban una mirada penetrante, inhumana. Uno de los jóvenes se desmayó. Otro aseguró haber sentido una mano fría que lo tocó por dentro del tronco. El guía turístico canceló todas las visitas nocturnas desde entonces. Ese árbol ya no está dormido, advirtió. El legado del doctor Vladislav Elías encontró antiguos documentos médicos escritos en alemán. Describían experimentos de transfusiones, con sangre humana. El doctor Vladislav había sido expulsado de su país por prácticas ocultas. Usaba la sangre como medicina, pero también como droga. No buscaba la muerte, escribió Elías. Buscaba la inmortalidad. Y la encontró. A costa de un pueblo entero. La Misa Negra, una secta, apareció en redes sociales, los hijos del árbol. Realizaban rituales frente al cementerio, vestidos con capas rojas, bebiendo vino con sangre. Una noche, uno de ellos fue hallado muerto, sonriendo. Sus amigos desaparecieron. Pero en el tronco del árbol apareció una nueva rama, más retorcida. ¿Los había devorado? ¿O aceptado? Elías desaparece una mañana, su habitación quedó vacía. Solo quedó su bastón, su diario, y una última nota. Si vuelvo a enfrentarlo, no será por valentía, sino porque ya no puedo vivir con miedo. La cámara de seguridad mostró su figura entrando al panteón, pero nunca saliendo. Desde entonces, los perros lloran cada noche frente a la tumba del árbol. El cementerio arde. Un incendio inexplicable consumió parte del panteón de Belén. Pero no el árbol.
A su alrededor, todo quedó calcinado, menos él. Ni el fuego lo tocó. Los bomberos quedaron atónitos. Ese tronco se protegió solo, murmuró uno. La tierra a su alrededor estaba caliente, como si algo bajo ella se moviera. La Guardia Nocturna del gobierno local contrató vigilancia armada tras múltiples desapariciones. Pero los guardias no duraban más de una semana. O escuchaban voces, o veían sombras que susurraban. Uno de ellos grabó con su celular algo impactante, una figura delgada, blanca, colgando boca abajo del árbol, como un murciélago humano. El video fue borrado. Y él, internado en un hospital psiquiátrico. La última visitante, una joven investigadora de leyendas urbanas, llegó a Guadalajara, Carla. No creía en maldiciones. Hasta que tocó la corteza del árbol. Esa misma noche soñó con el doctor Vladislav, alimentándose de ella. Al despertar, tenía sangre en los labios. Ya es muy tarde, le dijo la mujer vestida de negro. Ahora eres parte de él. Los lamentos del cementerio vecinos comenzaron a escuchar llantos al amanecer. No eran humanos. Ni animales. Eran como de niños encerrados bajo tierra. Y todos venían del árbol. Martín, ya retirado, solo dijo una frase: esa cosa se está multiplicando. Los gritos bajo el suelo. Una excavación arqueológica intentó intervenir el panteón. Querían investigar las raíces del árbol. Pero apenas cavaron, los obreros huyeron espantados. Aseguraban que una mano salió de la tierra. Una mano seca, pálida, con garras. La obra fue clausurada. Pero nadie selló el agujero. Y cada noche, algo sube un poco más. El juicio de los muertos. Una medium viajó desde Sonora para investigar. Conectó con las almas atrapadas bajo el árbol. Son víctimas, niños, mujeres, animales, todos alimentaron al vampiro. Pero advirtió algo peor: él no está solo, hay otros como él, dormidos, esperando que los llamen. El árbol no es su tumba. Es su puerta. La voz del árbol. Una noche, el árbol habló. Sí. Testigos aseguraron haber escuchado su voz en el viento: gracias, por tantos años, de alimento. Las hojas vibraban con carcajadas. Las raíces se movían. Y la corteza se abrió levemente, mostrando un ojo. Estaba despierto. Nunca cortes el árbol hoy, el árbol sigue en pie. En el Panteón de Belén, aún lo visitan turistas, ignorando la advertencia grabada en una lápida oculta: aquí duerme el hambre. Aquí se esconde la oscuridad. Nunca lo toques. Nunca lo cortes. Porque si el árbol muere, el vampiro quedará libre. Y así, entre lápidas, raíces retorcidas y un silencio perturbador, la leyenda del árbol del vampiro continúa viva. Porque, aunque pasen los años, el mal no siempre muere. Solo espera. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias de terror basadas en hechos reales. Nos vemos en la próxima leyenda oscura. Y recuerda, nunca mires atrás cuando escuches una voz que no reconoces.